Bueno, pues el estudio se titula La creación del hombre y la mujer, que bueno, estuvimos viendo la semana pasada en este primer capítulo del libro de Génesis, pues cómo Dios crea pues prácticamente todo lo que vemos a nuestro alrededor y lo que aún nosotros no conocemos mucho. Cuando yo me puse a leer o cuando empecé a repasar para poder entender un poco más sobre este estudio, me surgieron muchas más dudas, muchas más preguntas, porque pues uno se pone a pensar en todas las cosas que están mencionadas allí en la Biblia. Entonces lo que dije, ok, pues de aquí podemos sacar muchísimo información, contenido y formas de poder tratar de entender lo que dice la Biblia. Pero lo que me enfoqué fue a tratar de explicar lo que entendí, los puntos como considero importantes o relevantes y no meternos tanto, o yo no meterme más en líos para que no los meta yo a ustedes en líos, ¿no? Como por ejemplo el hecho de que vemos pues en el primer capítulo está escrito de una forma y vemos en el segundo capítulo eh, otra forma también de cómo describe Dios sobre la creación del hombre y la mujer. Entonces vamos a ir a la primera parte que tenemos el día de hoy preparada, que nos quedamos en el último pedacito, o en los últimos capítulos, perdón, los últimos versículos del capítulo 1, empezando desde el versículo 26, que dice lo siguiente: Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Y los bendijo Dios y les dijo: Fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: He aquí que os he dado una planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra y a todas las aves de los cielos y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. Entonces ya con esto pues podríamos tener para el estudio del día de hoy, pero voy a tratar de ser como muy puntual con las cosas importantes que están mencionadas aquí. Vemos en el versículo 26 y 27 que Dios menciona que, bueno, en la Biblia está mencionado que Dios hace al hombre a su imagen, conforme a su semejanza. Y en la semana pasada estábamos viendo esta, este, este versículo en donde dice hagamos, ¿no? Hagamos, en donde veíamos que se habla en plural, ¿no? En plural la palabra está aquí no por accidente, no está mencionada como un error, sino es porque Dios tiene una naturaleza en la que nosotros podemos entenderla o tratar de entenderla en esta Trinidad que hemos mencionado también anteriormente, donde está Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, y que los tres son uno, pero que dentro de la naturaleza de Dios, Dios mismo decide hacer al ser humano. Y menciona aquí que está haciendo tanto al hombre como a la mujer. Es una de las cosas que vemos aquí claramente. Y esto posiblemente nos haga pensar o podamos pensar en, no, pues entonces Dios es como un ser humano y es como yo, como cualquier otra persona. Aquí hay que tomar en cuenta
pues que no, Dios no tiene la misma naturaleza que nosotros tenemos, nosotros somos una creación de Él, pero lo que sí es un hecho es que pues Dios fue hecho hombre y vimos a Jesucristo en forma humana. Entonces Dios puede hacer lo que sea, pero aquí meternos con la naturaleza de Dios, pues sí es algo, la verdad, bastante profundo, bastante no complejos de entender porque también es simple, pero que a veces nuestras propias formas de ver las cosas pues están un poco limitadas para alcanzar a entenderlo. Pero lo que sí es un hecho es que Dios nos creó con una serie de características en donde Dios también no nada más con las características que nos crea, con nuestras propias particularidades, tanto en el aspecto físico como lo vemos, con las capacidades que también tenemos a diferencia de los animales, a diferencia de todos los seres, demás seres vivos que también viven en esta tierra. Dios nos da una autoridad y también nos da una característica para que nosotros tengamos un papel, digamos, especial en este plan que Dios desarrolló para este mundo y para la humanidad. Es el propósito de la Biblia es para la humanidad, el propósito de cómo está escrita también es para que nosotros podamos ver cuál es el propósito de Dios para nosotros. Dios hace al hombre a su imagen o al ser humano a su imagen y semejanza, lo que nos hace pues tener algo único, algo valioso, algo importante, que no podemos nosotros solamente dejarlo de lado y pensar pues que no es relevante esto que está mencionado o que simplemente somos una nada en el mundo, ¿no? Dios quiso hacernos a este modo, quiso hacernos a esta forma con un propósito. Y aquí están mencionados también en el versículo 27, en 28, perdón. Dejen cierrar los micrófonos, discúlpenme. Listo, vayamos al versículo 28. Primero dice, y los bendijo Dios. Dios bendijo al hombre y a la mujer, y les dijo, fructificad y multiplicaos. Llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y vemos en la actualidad nuestra naturaleza humana como básicamente está buscando ir en contra de los designios de Dios, ir en contra de los planes de Dios, rechazar para lo que Dios nos ha creado. Dios nos da la autoridad ante este mundo y muchos han pensado que esa autoridad les lleva a hacer lo que sea y no respetando todo lo que hay a nuestro alrededor, pues sí, básicamente destruyéndolo todo, no cuidando de este mundo y de los habitantes, tanto animales como vegetales y todos los que habitan esta tierra. Y es una autoridad que Dios dio con una responsabilidad que nos lleva a nosotros a poder hacer algo al respecto, con respecto a este mundo, de cuidarlo, de mantenerlo, de administrarlo también, de poderlo cuidar, porque es algo que Dios ha dejado como pues una responsabilidad. Y no nada más con respecto a la cuestión de las cosas que vemos en nuestro alrededor, del cuidado de los recursos naturales, del cuidado de las demás criaturas, de los animales, sino que también nos encomienda a que nosotros vayamos y nos multipliquemos. Y en la actualidad, si nos podemos ver las estadísticas de natalidad en todo el mundo, pues básicamente esto parece que se olvidó. Básicamente esto parece que no es de hecho lo contrario, se promueve completamente lo contrario. ¿Por qué? Porque estamos alejados de Dios, de la perspectiva que Dios nos ha dado, de los principios, de las encomiendas que Dios nos ha
nos ha dado y para lo cual nos ha creado. Y yo sé que esto que estoy diciendo hasta puede ser fuerte. Muchas personas dirán, no, pues, ¿por qué el hombre no es la máxima autoridad? Eso es muy egocéntrico, eso es muy antropocentrista. Nosotros vemos aquí que está así escrito y tiene un propósito también. El hecho no es de, pues yo hago todo lo que sé y soy el más importante. Dios nos da, en verdad nos hace con ese propósito y tiene el amor hacia el ser humano también de una forma especial. Yo creo que ama a todo ser viviente que existe en este mundo, pero la forma en la que se relaciona el hombre con Dios es única. Dios es única, como les comenté en algún otro estudio, pues los animales tienen una forma de comunicación hasta cierto punto y tienen una forma de poder comunicarse entre los animales. Yo veo también hasta la forma en cómo pues, es maravillosa de cómo se desenvuelven en la naturaleza, ¿no? Pero a Dios, más bien Dios nos ha dado al ser humano esta capacidad también que tenemos de hablar, de leer, de poder alabar y glorificar a Dios y también de poder reconocer todo lo que ha hecho y nos ha puesto justamente al cuidado el mundo, ¿no? Para poder nosotros, pues como dice aquí, fructificad y multiplicaos y señorar sobre todos los seres que están en esta tierra, en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se muevan sobre la tierra. Podríamos verlo como entonces una forma de decir, pues yo hago lo que quiero, ¿no? Yo hago lo que quiero, entonces me deshago de todo y no me importa, yo soy el que mando. No es así, el que manda es Dios en primer punto, pero nos ha dado esa autoridad para que nosotros podamos también pues tener también reflejar el amor que tenemos que Dios nos tiene hacia todo ser vivo, hacia todo ser viviente, hacia todo nuestro alrededor, hacia todo ser humano, hacia todo lo que Dios nos ha puesto en nuestras manos, pues sí, en nuestras manos, en nuestro cuidado, ¿no? Y claro que estoy hablando por la humanidad en el sentido de que pues cada uno tiene su propia realidad, su propio contexto, su propio lugar y pues tenemos esa posibilidad de cuidar, de administrar, de tener esta forma de poder cuidar esta tierra por lo que reste del tiempo que así lo permita Dios. Pero lo que les mencionaba, aparte de esto, es de que nos da autoridad, responsabilidad, también nos encomienda pues que nosotros nos multipliquemos. Algo que en la actualidad, por el hecho de que se fomenta más el vivir para uno mismo, pues se aleja completamente de este propósito. Yo sé que hay personas que sí quieren tener hijos, que quieren tener descendencia, que quieran, pero muchas veces no entienden cuál es el propósito, ¿no? de esto. No entienden, lo ven como algo, una presión social tal vez, lo ven como algo que se puede hacer de moda o simplemente no quieren porque prefieren estar en viviendo solamente para uno mismo. Vamos ahorita a hablar más adelante sobre la cuestión del matrimonio porque pues es necesario también que haya este matrimonio para que pueda hacerlo. Pero Dios justamente nos ha puesto esto, ¿no? Nos da la autoridad, nos da responsabilidad y encomienda a los hombres sobre el mundo. Y vemos en el versículo también 31, bueno, voy a leer el 29. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. Entonces vemos aquí cómo Dios pues, nos ha brindado todas estas cosas para que nosotros pues, podamos pues, disfrutar de ellas, vivir
vivir, tener un alimento, un sustento que Dios nos permite tenerlo a través de todas estas, tanto eh, semillas como animales que aquí está mencionando, ¿no? Y en el versículo 31 nos menciona que Dios termina pues su obra y vio que esto era bueno. Vamos al 31. Y vio a Dios todo lo que había hecho y aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del día sexto. Entonces quise también tomar un versículo sobre esto que está hablando sobre la autoridad que Dios le da al hombre. Vamos a leer Salmos 115, 16, lo puedes leer Armando, por favor. Sí, 115, 16. Los cielos son los cielos de Jehová, y ha dado la tierra a los hijos de los hombres. Entonces, vemos como pues aquí menciona, ¿no?, este salmo, y ha dado la tierra a los hijos de los hombres. Hay otro versículo que no lo voy a mencionar, pero es David diciendo, ¿quién es el hombre, no? Para que tú hayas puesto, pues hayas puesto todo lo que le das al hombre, ¿no? Y aquí quiero yo enfatizar o puntualizar sobre la naturaleza del ser humano que es diferente hacia todas las otras criaturas que fueron creadas, que lo vimos la semana pasada, pues que en verdad tiene un propósito el que tú estés como ser humano, que tú vivas en esta tierra, que tú vivas y estés en este mundo, ¿no? ¿Cuál es el propósito? El propósito es amar a Dios, tener una comunión con Dios. Dios nos creó con esta forma, nos creó con estas habilidades, con estas facultades, con estas características para que lo busquemos, para que lo glorifiquemos, para que lo alabemos y podamos tener nosotros una comunión. Recordando esto del libro de Génesis, pues recordando precisamente que es el libro de los orígenes, qué tan distanciados estamos de esa realidad, ¿no? Donde vemos en la actualidad que nos podemos preguntar cuál es el propósito de la vida, cuál es el propósito de estar aquí. Lo vemos como algo con malestar, lo vemos con sinsentido, lo vemos o lo podemos llegar a ver o lo podemos llegar a ver como una forma solamente para vivir el momento, disfrutando de los placeres momentáneos, pero Dios no nos creó solamente bueno, no, más bien, Dios no nos creó para ese propósito, Dios nos creó para que nosotros pudiéramos fructificar, pudiéramos multiplicarnos, llenar la tierra y tener también este señorío en el mundo, ¿no? Y vemos a lo largo de los años de la humanidad, pues que casi todo ha sido desviado, casi todo ha sido violencia, o en muchos momentos ha sido épocas de violencia, de dolor, de, de muerte, de excesos, que es lo que vamos a ver en los capítulos más adelante del libro de Génesis, y que no nos tenemos que esperar la próxima semana. Vamos a ver cómo empezó todo este lío. Pero Dios lo hizo perfecto en ese momento. Dios lo hizo así, quiso hacerlo. Y vamos a ver justamente capítulo 2, el versículo del 1 al 3. ¿Lo puedes leer, Armando, por favor? Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Entonces vemos que Dios creó y estaba creando. Y yo no sé
En esto nosotros podemos identificar, yo no sé exactamente o si puedo experimentar lo que sintió Dios, pero lo que sí puedo experimentar es lo que Dios nos ha permitido experimentar cada vez que hacemos algo, que creamos algo, que empezamos con una labor, que nos esforzamos, que le dedicamos tiempo, le dedicamos esfuerzo. Yo pienso en los postres que veo que en ocasiones hace Karina, que le mete tiempo, esfuerzo, dedicación, cariño, todo eso y ves el resultado, quieres ver el resultado y se siente el resultado. A veces uno no espera porque no es perfecto, no somos Dios, ¿no? Dios hace las cosas perfectas, pero de todos modos sentimos una gran satisfacción cuando nos queda pues algo bien, cuando hacemos algo y terminamos las cosas. Así Dios hizo las cosas, las creó todo y como lo vimos la semana pasada, preparó todas las condiciones donde crea todos que crea el cielo, crea todas las estrellas, crea todos el sol, la luna, crea los mares, y bueno, hablando ya de forma terrenal, crea los mares, crea a los animales, crea todo lo que nosotros detenernos a observar, que muchas veces ni siquiera ni le prestas atención y que te pasas de alto, ¿no? De todo lo magnífico y lo grandioso que es la creación de Dios. Y es algo que nos podemos nosotros maravillar aún en este momento, aunque hemos deshecho la humanidad y hemos estado aquí por unos miles de años, pues vemos también que Dios aún sigue haciendo cosas maravillosas, bueno, que Dios ha hecho cosas maravillosas y que las permanece y que las mantiene y que ahí están, ¿no? Para que nosotros veamos y reconozcamos la grandeza de Él, de quién es. Y quiero comparar y quiero poner aquí unos ejemplos, una anécdota más personal. Estaba viendo un arbolito que se llama cedrón, ¿no? Cuando apenas fui a visitar a unos tíos. Entonces mi tío amablemente me estaba compartiendo pues las propiedades que tenía este arbolito y cómo olía tan rico, ¿no? Entonces te acercas y empiezas a olerlo y huele increíble y pues si tú pasas de largo y no sabes nada, pues es un simple árbol, ¿no? Ahí para ti. Y al acercarme más y al observar el árbol, veo que en sus raíces, digo, en sus ramas, había unos pequeños animalitos que a simple vista no se veían. ¿Por qué? Porque estaban, de hecho, o sea, su complexión, su anatomía estaba hecha para que simulara como una protuberancia de la rama. Entonces es increíble cómo Dios hace todo perfecto. Y ese insecto no es obra de la casualidad, ni solamente fue así espontáneamente. O sea, bueno, Dios lo creó así con un propósito, no fue algo, ¿cómo se dice?, circunstancial. Dios crea las cosas de un modo perfecto, increíble. O otro ejemplo que cuando estaba caminando aquí por una de las calles, donde pues vemos que en la ciudad suele haber ardillas en algunos lugares donde hay árboles, y veía, era temprano por la mañana, y estas ardillas veo de pronto que se meten como a una construcción de ramas, así de ramitas, como una esfera de ramas, y se mete. Por primera vez vi una casa de una ardilla, ¿no? Y dije, ¿cómo es posible que esta ardilla tuviera esa capacidad para armar esta construcción, ¿no? Pues a prueba de error no creo. Hay un diseño que viene dentro de su propia información que poseen estos animales internamente, que pues ya saben cómo tienen que acomodar, dónde tienen que buscar, y así cualquier otro animal que tú puedas observar
de su comportamiento, te maravillas de lo increíble que es, ¿no? De lo increíble que es, porque cada uno tiene sus propias particularidades. Y así como todos esos animales tienen sus particularidades, en el ser humano tiene esta particularidad de poder leer, de poder reconocer a Dios, de poder tener conciencia de Dios, de poder alabarlo, de poder buscarlo. Y aún así, no lo hacemos. Y aún así, no lo vemos, teniéndolo a nuestro alrededor. Otra forma en la que la veo, lo impactante de los truenos, ¿no? Tú ves la fuerza, la magnitud, el poder que tienen los truenos que pueden provocar pues que alguien muera si le llega a caer en un instante, ¿no? O si le llega a caer. Pero nosotros logramos verlo, el impacto de un trueno, vemos y lo escuchamos también, y simplemente es algo minúsculo porque es una poca cosa comparado con todo el poder de Dios. Es más, truenos pues hay muchos lados en este momento, hay en varias partes del mundo están diferentes climas, en algunos hay lluvia, en algunos hay sol extremo, y sigue pasando en este momento, ¿no? En este momento donde nosotros solamente pues vivimos a veces cegados, ¿no? Por nuestra cotidianidad. Entonces Dios crea y dice, ok, bendice lo que hizo, bendice lo que hace y también bendice este día en el que Él descansa. Y vamos justamente en este capítulo 2 que nos va a dar un detalle sobre cómo es la creación del hombre y la mujer. Lo voy a mencionar así, podríamos empezar a profundizar más, pero lo voy a mencionar así. El capítulo 1 nos da una noción general, sobre la creación del ser humano, pero vamos a ver aquí la particularidad de cómo crea Dios al primer hombre y la primera mujer en este mundo, ¿no? Vamos a ver Génesis capítulo 2, versículo 4 al 23, perdón, pero vamos a ir analizando pues punto por punto. Estos son los orígenes en el versículo 4. Estos son los orígenes de los cielos y la tierra cuando fueron creados el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos, y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra. Entonces aquí vemos que esto ya está hablando de una realidad en donde estaba ya el cielo y la tierra. ¿Quieres que le quite? Iba a quitar esto, ¿no? Eso no lo ven ellos, pero para nosotros, Mejor. pero si quieres para nosotros, espérame. Listo. Entonces, nos pone en la situación en donde, pues la tierra, en ese momento dice que no, donde están, dice, estos son los orígenes de los cielos y la tierra, cuando fueron creados, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos, y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra. Entonces vemos aquí una circunstancia, un escenario en donde pues ni siquiera había llovido, ni siquiera, y todavía no estaba el ser humano para que pudiera labrar la tierra. Dice, y nos da más características sobre este escenario que nos está mostrando. Versículo 6, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y que el hombre y fue el hombre un ser viviente. Esto es increíble cómo está descrito, porque dice que del polvo fuimos nosotros formados, ¿no? Bueno, en este caso, más bien el primer hombre, ¿no? El primer hombre fue formado del polvo de la tierra y sopló en su nariz Dios
aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Y si nos vamos aquí a más, a imaginarnos un poco sobre cómo puede ser eso posible, ¿no? Cómo puede ser posible esa situación. Pues los elementos ahí estaban, ¿no? Ahí estaban los elementos en donde Dios simplemente los tomó y los formó en forma humana y eh, y le dio vida a esta forma que hizo. ¿Qué es lo interesante de esto también? De que así el polvo, cuando nace un hombre, bueno, cuando nació el primer hombre, pues todos los seres humanos regresaremos al polvo, ¿no? Y es curioso, no sé si tú te has puesto a pensar cuánto polvo generas en tu vida, ¿no? O en un día o en una semana, ¿no? Que dices, ¿de dónde se metió este polvo, ¿no? En un lugar donde a lo mejor es tu cuarto y tienes cerrado y no abres tanto, pero pues también tú vas, tu piel se va cayendo en pequeñas partículas que son lo que también forma el polvo, ¿no? Entonces dices, ¿qué? ¿Qué? Toda esa pelusa era parte de mí, ¿no? Pero bueno, el punto es que Dios, no hay imposibles para Él y de cualquier partícula puede generar. Ahora, lo interesante también es, no nada más de esto, porque esto sucedió en la creación de Adán, pero vemos en el hecho de un nacimiento, de unas células en una relación entre un hombre y una mujer, que es algo en verdad increíble y milagroso. La otra vez vi pues supongo que fue una animación o no sé si fue en verdad una grabación posible de el momento de la concepción, de cómo no solamente son dos células y ya las células eh, se juntan y ya ¿no? Se empiezan a multiplicar de pronto. Hay un momento que tiene un nombre y que para los que son médicos podrían aquí poner el comentario, pero hay un momento donde parece que ese es el momento de la concepción, donde al menos en donde estaban mostrando esta animación o esta ilustración o esta forma de poder verla, hace como que destella una luz en esa unión entre un espermatozoide y un óvulo, y dices, ¿cómo es posible que de unas células pequeñas pues nosotros también salimos, ¿no? De unas pequeñas partículas, que no es del tamaño de partícula, pero es de células pequeñitas, crean un ser humano, ¿no? Con los brazos, con las manos, con los ojos, con la boca, con el cabello, con todo lo que nosotros podemos observar y en nuestra propia naturaleza, que cuando vemos al espejo pues podemos identificar, ¿no? Que tengamos ojos para ver, oídos para oír, eh, y también el entendimiento para buscar a Dios, para entender que sin Dios no hay nada de ningún sentido, ¿no? Entonces, aquí nos va describiendo la creación del hombre, de cómo nace más bien vive o empieza a vivir desde el polvo, porque Dios le da vida. Versículo 8. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Entonces ya tenía a este hombre llamado Adán, y lo pone en un lugar, ¿no? En un huerto que se conoce como Edén. Y también nos da hasta características, ¿no? Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y el mal. Entonces vemos aquí ya que nos está dando más contexto de la historia. No vamos a profundizar en esto, solamente es un antecedente para el siguiente capítulo que lo vamos a ver la siguiente semana,
de que vemos pues que había algunos árboles como el árbol de la vida y como el árbol de la ciencia del bien y el mal, que muchas veces la gente los confunde o que piensan que es lo mismo. Son dos árboles diferentes, uno es el árbol de la vida y otro el árbol de la ciencia del bien y el del mal. Y salía del Edén un río para regar el huerto y de allí se repartía en 4 brazos. El nombre de uno era Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro, y el oro de aquella tierra es bueno. Hay allí también Bedelio y Onice. El nombre del segundo río es Gihón, o no sé cómo se pronuncie. Este es el que rodea toda la tierra de Cus. Y el nombre del tercer río es Hidekel. Este es el que va al oriente a Siria. Y el cuarto río es el Éufrates. Entonces, bueno, cuando te pones a leer esto, lo más es, si nunca los has visto, pues nunca, seguramente no reconoces, pero hay uno que a mí me llamó mucho la atención, que es el Éufrates, que sí es medio famoso en las clases de las primarias o de las secundarias, no recuerdo cuál año es, como este río Éufrates donde estaba la civilización de Mesopotamia, ¿no? Entonces, nos da un lugar, ¿no? No es un lugar ficticio, no es un lugar metafórico ni nada por el estilo, sino es un lugar en donde lo puedes tú identificar por la parte de los ríos, ¿no? Como yo les digo, el que más ubico es el Éufrates, pero pues es cuestión también de ver e investigar para ver y pensar y ver por dónde podría haber estado este lugar. El nombre del segundo río, perdón, ya leí esto. Versículo 15. Tomó pues Jehová Dios el hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y vemos cómo aquí Dios le da un propósito a Adán, ¿no? Nosotros pensamos, bueno, esto es más relacionado con el estudio de la siguiente semana, pero nosotros pensamos como, o lo vemos, podemos llegar a verlo, el trabajo como un problema, como una maldición o como algo desagradable. Sin embargo, Dios nos creó y nos puso también nos puso una labor al cual hacer, ¿no? Dios nos puso en un espacio y no nada más dijo, pues ahí ráscate la panza y ahí no hagas nada y y olvídate de todo y ya, ¿no? O sea, no, dio sustento porque Dios creó todos estos semillas, estos árboles, hasta los mismos animales para que el hombre pudiera vivir por eso alimentándose de eso, pero también le da labores, le da formas de poder hacer algo productivo, de crear, de trabajar, ¿no? Y pues en la actualidad, pues sí, al momento de que uno se aleja de Dios, pues el trabajo se vuelve algo pesado, muy pesado. Claro que el trabajo requiere esfuerzo y en ocasiones puedes, sí, tener esa pesadez, pero el propósito del trabajo de Dios no fue en un principio así, que fuera algo pesado para el ser humano, sino fue algo ni siquiera para ganarse la vida, ¿no? Porque en este caso tenía Adán todo disponible, tenía todo a la mano, fue por ser, pues porque sea una persona productiva, una persona que pueda hacer y hacer algo, ¿no? Por decirlo de una forma, suena muy simplón, pero sí ser productivo, sí ser productivo en este caso y cumplir con lo que Dios estaba poniéndole en mano. Y mandó Jehová Dios, vamos a ver el versículo 16, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y el mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Entonces aquí Dios pone un mandamiento, un límite, algo que le estaba diciendo al hombre, mira, aquí estás, tienes esto para comer, para vivir, toma aquí esto también para que puedas labrar la tierra, para que puedas trabajar,
pero no comas de este árbol, ¿no? No vamos a enfocarnos mucho en esto, les digo, una antesala para el estudio del próxima semana. Estamos viendo la creación del hombre y la mujer, y ese es el punto de ahorita que estamos mencionando. Versículo 17, más del árbol de la ciencia, no, ya lo leí, ¿verdad? Más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Versículo 18, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Versículo siguiente, le haré ayuda idónea para él. Versículo 19. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Entonces, otra vez, Dios le da trabajo, ¿no? Trabajo para que, a ver, vas a seleccionar y vas a nombrar a todos estos animales y les vas a poner nombre. Versículo siguiente, y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Y aquí vemos algo relevante, importante, porque vemos la creación de la mujer. Entonces, Jehová Dios hizo caer en sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y yo sé que esto es algo que está escrito de una forma muy clara, pero yo sé que es muy polémico, o sea, muy polémica para la época en la que vivimos, y que puede generar mucha resistencia, puede generar mucha incomodidad, puede generar mucho rechazo sobre pensar que así fue hecho tanto el primer hombre como la primera mujer, ¿no? Desde el plano en el que tú lo quieras ver, de la cuestión científica o de la cuestión de tus principios o tus creencias y tus valores. Pero aquí nos está diciendo y tiene un grado de profundidad en lo que está aquí mencionado. Vimos nosotros en los primeros capítulos de los primeros versículos que vimos hoy, en Génesis 26 al 31, bueno, vemos que Dios hizo al hombre y a la mujer bajo su imagen y semejanza, ¿no? Entonces, Dios creó al hombre y a la mujer, y es una creación de Dios, perfecta como Dios lo hizo. No significa, y porque puede parecer eso, que entonces la mujer es menos porque salió del hombre, ¿no? Basado en este punto. Pero no es así, y no fue así. El punto de la creación, de lo como está mencionado, es que Dios hizo a los dos y creó a los dos de su propia imagen y semejanza. Y hace también al hombre y a la mujer dependientes, ¿no? Dependientes uno del otro. No sé si es la palabra adecuada, dependientes, pero sí necesarias, como dice aquí, cuando ve Dios a Adán, que hizo Adán y dijo, pues no es bueno que esté solo, así que le haré una ayuda idónea. Y lo toma de su costilla, lo toma de su cuerpo, lo toma de sí, no lo hace del polvo, no lo hace de otro polvo que encontró por ahí o de algo que estaba por ahí. No, lo hace de la misma creación de Adán, del mismo Adán, del mismo cuerpo, de sus mismos huesos, es creada esta mujer. Es parte de él, pero es también otra persona, ¿no?
Y es algo que, pues sí, podríamos simplemente decir, pues son tonterías, ¿no? A las personas que no crean absolutamente nada en la Biblia dirán, no, pues son tonterías, formas de ver a la gente, de manipularla y cosas así. Pero no, en verdad tiene una profundidad el pensar en esta forma en cómo fue creada esta mujer. Porque bueno, a partir de ahí, pues todos fueron concepciones, ¿no? No fueron creadas del polvo ni de las costillas, fueron por la concepción de estos dos seres humanos. Pero sí tiene una importancia y una relevancia de por qué fue así, ¿no? De que fuera de su propio cuerpo, de que fuera de su propia carne. Así es la unión que creó Dios del hombre y la mujer para que estuvieran acompañados, que fueran un solo mismo cuerpo, que fueran una sola misma, siguiendo un mismo camino, no divididos y separados y que ahorita en la actualidad vemos como pues, lo superficial de las relaciones en donde pues solamente son cosas pasajeras, donde solamente son relaciones sin compromiso, que son relaciones donde tú allá y yo acá y 50-50 porque pues como que tú y yo pues estamos bien así aquí al ladito, pero no tan juntos, o como el dicho que dice, ¿no? Juntos pero no revueltos, ¿no? Pero en un principio Dios creó tanto al hombre como a la mujer de un solo organismo, digámoslo de esa forma, ¿no? De un solo cuerpo. Entonces, versículo 22 dice, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. 23, dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, que sería, pues básicamente, bueno, en hebreo creo que es Ish e Isha. Entonces, es parte de él, dice, y carne de mi carne, esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Es algo que, si tú valoras tu cuerpo, si tú valoras tu cuerpo, si tú lo cuidas, lo bañas todos los días, en este caso Adán estaba diciendo, pues ella es el mismo cuerpo del que es mi cuerpo, ¿no? Mi cuerpo, si yo lo protejo, si yo quiero proteger mi cuerpo, pues lo cuido, lo procuro. Al igual que pues que en este caso a la mujer. Pero bueno, estamos adelantándonos un poquito. Voy a solamente cerrar con este versículo de este punto de Adán y Eva. 1 Corintios 11 y 12, lo puedes leer. Armando, por favor. Sí. 1 Corintios ¿Capítulo 7? No, 11. 11. ¿No? 11 y 12. Sí. Pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Todo procede de Dios. Todo procede de Dios. Y esto rompe con toda esta idea de que el hombre es mejor que la mujer, o que la mujer es mejor que el hombre, o que el hombre está por encima de la mujer, o que la mujer está encima por el hombre. Dios creó al hombre y a la mujer, y con esta relación para que se mantenga, no como lo que ahorita ya se promueve, de que parece que es una guerra de sexos, una guerra de que las mujeres contra los hombres contra las mujeres. Dios hizo tanto al hombre como a la mujer coherederos del reino. No los hizo más ni menos, los hizo con un papel único y con una particularidad única. Otra idea que va en contra de todo esto que estoy mencionando, va en contra de muchas ideas que se promueven en la actualidad, tampoco significa que seamos iguales, que seamos idénticos, porque
tenemos nuestras propias características, tanto biológicas como de muchas formas tenemos muchas diferencias en el aspecto de cosas que tanto el hombre y la mujer tienen sus propias particularidades y están hechas con ese propósito. Dios nos hizo así para que, en este caso, si vemos la historia de Adán, para que fuera esta mujer la ayuda idónea de este hombre. Pero no nada más se queda como, bueno, es la ayuda idónea de la mujer, es la ayuda idónea y ya tan, no, sino también tiene una importancia para el hombre de cómo tratar a la mujer con la que se casa, que es el siguiente punto que vamos a ver, la institución del matrimonio. Esos son los tres puntos que estamos viendo. Uno, el propósito del ser humano, de cómo Dios le designa un rol en este mundo al ser humano, tanto al hombre como a la mujer. Y en el 2 vemos la creación, todos vimos la creación tanto de Adán y Eva, de cómo fueron creados, del polvo, y Eva de la costilla del hombre, de Adán. Y vemos también la institución del matrimonio en Génesis 2, 24 y 25, que va seguidito justamente con lo que estamos leyendo, ¿no? De todo esto que empieza a decir Adán sobre esta mujer. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Bueno, ese es un añadido para que veamos la cuestión de pues la inocencia, la pureza con la que Dios había creado a Adán y a Eva, ¿no? Con sus historias cada uno de los dos, ¿no? A uno del polvo y a ella de las costillas de Adán, ¿no? Pero esto queda muy, muy puntual, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Este versículo, aunque sea un versículo muy pequeñito, bueno, no es tan pequeñito, pero aunque sea un versículo solamente, pues te establece a veces hasta el punto crucial sobre lo que es el matrimonio y si los matrimonios van a tener pues un futuro, ¿no? Hoy en la actualidad, pues ya nadie se quiere casar, ¿no? Bueno, es un decir de nadie se quiere casar, sino que se ha popularizado el querer no casarse, ¿no? El preferir otro tipo de formas de relacionarse, pero sin el compromiso que conlleva el matrimonio. Aquí en estos versículos estábamos viendo que de Adán salió Eva, ¿no? Y él lo dice, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Y aquí vemos un punto. Aquí dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre. No aplica en Adán, porque Adán fue creado por el polvo y Eva fue creada por la costilla. Pero está estableciendo este principio que a veces ni siquiera la gente no lo ignora o no lo piensa o simplemente no lo piensa, ni lo conoce posiblemente, ¿no? El hombre dejará a su padre y a su madre, ¿no? Cuando es un hijo, se separa de esa relación de hijo y ya toma otra relación en donde se va a unir profundamente con esa otra persona, ¿no? Entonces está diciendo aquí en una sola carne, ¿no? Alguien me decía una vez que esa palabra suena fuerte, ¿no? Como que una carne, ¿no? Pues es pensar en esto, en pensar en una unidad, en que unes no nada más unidos en cuerpo, sino también unidos en muchos otros sentidos, ¿no? En cuestiones de, pues convives con esa persona, vas a vivir con esa persona, vas a conocer muchas cosas que cuando tú estás
soltero, pues simplemente ignoras, ¿no? O sea, hasta el momento en que ves y convives con esa persona y pasas la vida con ella, ¿no? Pero aquí está planteando y estamos viendo que el matrimonio es entre un hombre y una mujer desde la creación. Bueno, desde este establecimiento del matrimonio. No está diciendo que el matrimonio es otro tipo de uniones. Y es algo que también en la actualidad vemos pues que se ha tergiversado, se ha roto con la cuestión del propósito del matrimonio hasta lo que significa el matrimonio. Si tú ves hasta en las... Bueno, se han cambiado las leyes, pero el, 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 el propósito del matrimonio es crear justamente una familia, unirse los dos y formar una familia, una entidad nueva, una entidad nueva, ¿no? Ya no es fulano y sutana, perdón por los nombres de ejemplo, ¿no? Ya no es fulanito, ya no es tal persona, tal mujer, no es hombre y mujer, sino ya son una unidad, ¿no? Ya son una unidad que está mencionada con ese punto, ¿no? Es un hombre y una mujer, que pareciera que estoy diciendo algo lógico, pero en este momento, en estas épocas, es algo que hasta puede ser agresivo para la gente, ¿no? Puede ser ofensa para las personas pensar que un matrimonio es de hombre y mujer, ¿no? Puedo pensar en muchas cosas que, pues que sí, que la gente puede estar en contra de esto, ¿no? Y es la realidad, está en contra de el matrimonio como Dios lo estableció. Pocas palabras, ¿no? Vamos a ver algunos versículos que hablan sobre el matrimonio. Por ejemplo, Jesús cita justamente estas mismas palabras que están mencionadas en el libro de Génesis. Vamos a Mateo capítulo 19, versículo 4 al 6. Mateo, ¿lo puedes leer, Armando, por favor? Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que en el que los hizo al principio varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Lo que Dios juntó no lo separa el hombre. Le preguntan a Jesús acerca del divorcio, ¿no? Porque llegan en el versículo 3. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole, ¿es lícito el hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Habla de repudiar, que es como una forma de lo que está comentándonos Armando en ese estudio, que era una forma también de presentar el divorcio, ¿no? O sea, de rechazarla, de querer como separarse, ¿no? Pero Jesús mismo está enfatizando, está puntualizando que Dios lo creó en un principio así, que el matrimonio no es para que te divorcies, el matrimonio tampoco es, y es que volvemos al punto. Actualmente el término matrimonio pues o se ha mal usado en el sentido de que se busca añadir cierto tipo de relaciones por otros propósitos y por otras intenciones a algo que Dios estableció claramente en un principio, donde hizo al hombre y a la mujer y le dijo, fructificad, ¿no? Y multiplicaos. O sea, tener hijos también, no solamente es, pues me junto, digo, yo sé que es un tema también que en algunas personas, pues que pueden llegar a no tener la posibilidad por cuestiones de salud o por cuestiones que puedan tener alguna limitante biológica. Hablo de esterilidad, por ejemplo. Pero Dios estableció al hombre y a la mujer para que se multipliquen y tengan hijos.
Y ahorita ya ese principio pues ya está muy alejado el que se promueve en la actualidad. Se promueve pues más por conveniencias económicas, más por conveniencias políticas, más por otro tipo de finalidades que van muy alejadas de lo que Dios estableció, ¿no? Más por conveniencias de otra índole, ¿no? Pero Jesús estaba aquí diciéndoles que Dios los hizo así y que por lo tanto no los separe el hombre. Si Dios así los juntó, pues no es separar, que el hombre no lo tome a la ligera, que no lo tome como pues hoy me dan ganas de comprarme unos calcetines rojos y mañana me los voy a cambiar, los voy a soldar y ya los voy a tirar y ya me voy con los verdes, ¿no? Porque esos me gustaron hoy ya, un día ya me harté de los otros, ¿no? Así pareciera que en muchas ocasiones se ven las relaciones en donde simplemente se desechan, se menosprecian, ¿no? Entonces es importante tener en cuenta esto, que el matrimonio Dios lo estableció con un propósito y que esto fue desde un inicio de la creación, desde los orígenes, como estamos viendo en el estudio pasado del libro de los orígenes. Vamos a ver también 1 Corintios capítulo 7, versículo 3. Primera, ¿verdad? Sí, 1 Corintios 7:3. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. Sí, y esto es cuando hablamos como la parte también de que sean uno, dice el versículo 4, la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Y todos dirán, bueno, yo sé que esto puede decir, no, pues ¿cómo? ¿No? Pero termina de leer el versículo. Ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No está diciendo que el hombre es el dueño de la mujer, de su cuerpo, sino que es mutuamente, es algo que ya es del otro. Por eso a veces, pues es algo ¿cómo lo diré? Cobra todo el sentido que la gente se divorcie, cobra todo el sentido que la gente se separe o no quiera casarse, porque ni siquiera entienden que no pueden separar algo que está unido, que ya no les pertenece. Cuando tú entras a un matrimonio, entras a una unión en la que son son uno del otro, le pertenecen uno al otro. Y no es como que uno le pertenece más al otro, sino los dos tienen la misma unión, tienen la misma responsabilidad, compromiso de cuidar, de procurar y de amar a la otra persona, porque ese es también el propósito del amar, no es solamente, pues sí, por la naturaleza en la que vemos del ser humano agresivo o violento o infiel, ¿no? O sea, hay muchas circunstancias que la gente por eso piensa, no, pues prefiero no porque me va a golpear o me va o me va a engañar. Si tú has vivido por una situación en la que pues te separaste, digo, si tú te has separado, pues o sea, a veces puedes llegar a un punto donde pues decidiste de una forma precipitada tal vez, de una forma en la que no lo llegaste a ver, donde no viste que esto podía presentarse, pero el propósito, y esto es para los dos sexos, ¿no? El propósito de la unión también es ese punto del amor, que ames al otro, al que está ahí, y que tengas todo este compromiso que es algo que Dios así estableció. O sea, es verlo de una forma profunda, no nada más una forma superficial. Y yo creo que me estoy extendiendo con esto, pero voy a cerrar nada más.
1 Corintios capítulo 7, versículo 10 y 11. ¿Lo leo? Sí, por favor. Pero a los que están unidos en matrimonio mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Que el marido no abandone a su mujer. Y yo sé que, pues, como les digo, estamos en esta época en una... Perdón. Perdón. Desde mi perspectiva, desde una perspectiva que puedo a lo mejor tener sesgo, pero métete a las estadísticas. ¿Cuántos matrimonios hay? ¿Cuánto han bajado? ¿Cuánto han incrementado los divorcios? Y cuánto ahorita, pues sí, no hay ni siquiera crecimiento de matrimonios. O sea, ya no es nada más los divorcios, sino que los mismos matrimonios pues ya no están sucediendo. ¿Y cuántas personas viven, por ejemplo, como como roomies, ¿no? Algunos lo digo así porque parecía que solamente están con un acuerdo. Y yo sé que todo eso ha sido pues una influencia de que así la sociedad, el mundo lo ha permitido. Lo ha permitido y puede estar escondiéndose ahí muchas cosas, ¿no? Temores, miedos, egoísmo, muchas cosas que pueden estar arrastrando a que la gente no quiera comprometerse a un matrimonio, ¿no? Pecados, que al final resumen es pecados, ¿no? En muchas manifestaciones, pero Dios valora el matrimonio, valora y lo pone como un tema muy importante desde el inicio desde el inicio de la humanidad lo establece. Y es tan valioso el matrimonio que también Dios compara la relación que tiene Jesucristo con la iglesia, con los creyentes, como un matrimonio, ¿no? Donde Él es el esposo y la iglesia es la novia, es la esposa. Y no nada más, pues sí, se queda como, pues está raro eso, ¿no? Cómo compararlo. Pero vemos en Efesios 5, ¿no? La forma en cómo lo describe, ¿no? De Efesios 5, versículos del 21, y voy a cerrar nada más con este último. Dice, someteos unos a otros en el temor de Dios, unos a otros en el temor de Dios. No dice nada más mujeres, no nada más dice hombres, dice todos, unos a otros. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Y yo sé que desde ahí pues ya dices, ¿cómo que la cabeza? Continúa escuchando. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todos. Hasta ahí vemos lo que le dice a las mujeres, pero vemos qué dice a los maridos. Versículo 25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y si te pones a pensar en ese versículo, lo profundo que es, ¿qué es lo que hizo Cristo? Cristo entregó su vida completa por la iglesia, por los creyentes, por todos los que iban a creer a través de él. Así está diciendo que ames a tu esposa, que entregues tu vida completamente, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. Así como Adán que dijo, el hueso de mis huesos, así está diciendo, ama a tu mujer como tu propio cuerpo, como si así lo más preciado que dices, cada vez que te ves al espejo y dices, pues me gusta verme los músculos, nada, ¿cierto? Lo que tú valores de tu cuerpo, ¿no? Tus brazos, tus manos, todo, ¿no? Porque lo ocupas para tu vida cotidiana. Pues dice, así como tú lo amas y tú no estarías dispuesto a que alguien te dijera, oye, pues
córtate un brazo, ¿no? Y dámelo. Pues no, así es el amar a tu esposa, ¿no? Como a tu mismo cuerpo, con el mismo valor que tú le estás dando. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Aquí está diciendo también otra vez lo mismo. Y cierra Pablo diciendo, grande es este misterio, mas yo digo esto respecto a Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo y la mujer respeta a su marido. Y sí, claro que es un misterio muy grande el hecho de que Cristo entregó su vida completamente por unos pecadores como tú y como yo. Cristo lo hizo por amor. Cristo entregó su vida completamente por amor. Y dices, no tiene sentido, no tiene sentido. Si ves las últimas palabras que Jesús está diciendo en la cruz, le dices, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Jesús podría despodricar o juzgarlos o maldecirlos, y lo único que fue es decirle a Dios, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Es el amor y es inconcebible el amor que Dios tiene hacia nosotros, creando todo lo que vimos en estos 2 capítulos, creando todos los cielos, la tierra, las plantas, los animales, las flores que tú puedes ver y oler, ¿no? Hasta el mismo hecho de todas las creaciones hasta las mismas creaciones que el mismo hombre ha hecho, que son algo que Dios le dio el talento para crear una silla o una escultura o lo que tú piensas que es algo de valor y de virtud. Es increíble, increíble cómo teniendo tantas cosas a nuestro alrededor, pues simplemente no voltemos a ver a Dios. Simplemente nos olvidemos y no lo sigamos. No busquemos buscar su propósito, no el nuestro, sino su propósito. Porque el nuestro, pues, hay muchas formas en las que podemos seguir nuestros propios intereses, ¿no? Tú piensas, ¿no? Entretenimiento, deportes, miles de cosas, ¿no? Pero estás buscando el seguir el propósito de Dios, pues yo te hago esta invitación solamente que tú busques a Dios, que tú te pongas a reflexionar si estás dimensionando todo lo que Dios ha puesto desde la creación de la humanidad. Yo quiero cerrar con esto. Voy a hacer una oración para que Dios nos dé sabiduría y que nos dé valor y también nos dé claridad en cuál es el propósito que quiere Dios para nosotros en nuestra vida. Y que muchas veces es muy claro, ¿no? Pero no lo volteamos a ver, no lo conocemos a veces, ¿no? No lo queremos tampoco oír, ¿no? Entonces voy a hacer una oración si me quieres acompañar. Señor, primeramente te doy gracias porque tú has creado todo lo que está pues a nuestro alrededor, a mi alrededor, y que me has permitido pues tener un día más de vida, que me permites tener lo que tú así decides entregarme, que pues es todo, Señor, con la vida eterna que tú ya nos has regalado, que me has regalado, Señor. Te pido, Señor, te pedimos que nos des sabiduría, que nos des discernimiento en este mundo donde se promueven muchas cosas, donde se difunden ideas que están alejadas de ti, pues que nosotros podamos seguírtelos con confianza, con valentía, con seguridad, con tranquilidad, o a lo mejor no con tranquilidad, Señor, pero sí con una convicción fuerte de querer seguirte a ti, de querer seguir tus principios, de querer seguir lo que tú has puesto
en este libro maravilloso que nos has dejado para que nosotros te conozcamos, aprendamos y te podamos seguir. Señor, gracias. Gracias por todo lo que has tú hecho. Gracias por lo que hiciste en la cruz. Te pido que bendigas a cada uno de los que está aquí presente, tanto digitalmente como presencialmente. Y todo eso, Señor, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús.